Jesús en Nazaret, el profeta despreciado. Escuchemos, hermanos, el texto del Evangelio correspondiente al domingo 14 del tiempo ordinario, ciclo B. Estamos en San Marcos, capítulo 6. Saliendo de allí, se dirigió a su ciudad, le seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud de los que le oían se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Hermanos, el episodio que corresponde al domingo de hoy nos mete de lleno en el escenario de la vida real, cotidiana de Jesús, que podemos formularlo así: Jesús y el vecindario de su pueblo. ¿Qué pensaban de Jesús sus compaisanos? Aparecen nombres de familiares, pero directamente en este pasaje no se dice qué opinan de Jesús sus familiares, que por otros lugares no parece que fueran tan entusiastas de que en la familia hubiera salido este sorprendente fenómeno del Espíritu. A propósito, cuenta el Evangelio de San Juan lo que le sucedió a Jesús con respecto a sus familiares con ocasión de las fiestas de los tabernáculos, la fiesta más popular del calendario judío. Sal de aquí y marcha a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, pues nadie obra nada en secreto, sino que busca estar a la luz pública. Si haces estas cosas, manifiéstate ante el mundo. Y el propio evangelista hace ese comentario, y es que tampoco sus hermanos creían en él. San Juan, capítulo 7. En la escena de hoy se nos va a hablar del vecindario. La visita a la sinagoga de su pueblo no ha sido muy grata. Sus compaisanos no son sus discípulos. Jesús ha tenido que ir fuera, a los pueblos del contorno, e incluso a la frontera norte de Galilea, pero sin lanzarse a la misión entre paganos al estilo de Pablo. ¿Qué piensa el vecindario acerca de su ilustre y famoso compaisano Jesús? Piensan lo que es evidente. Piensan que Jesús hace milagros. Ahí están. El explicarlo ya será cosa diferente, abierto a múltiples hipótesis, porque también los escribas y fariseos dijeron que los hacía por arte de Belcebú, el jefe de los demonios. Y piensan que lo que habla este joven revolucionario de las cosas de Dios es algo que no lo ha aprendido de nadie y que eso le tiene que venir de una presencia superior. Es un gran dato el contar con esta constatación. Jesús tiene unas credenciales fuera de cualquiera, y no obstante, el misterio de Jesús permanece recóndito. Los nazaretanos no dan el paso decisivo, el paso de la fe, es decir, ni la raza, ni la sangre, ni la parentela próxima son tantos a favor de la fe. Las gentes de Nazaret se han formulado unas preguntas
que no son nuevos avances en el camino, sino enigmas sin respuesta. Y Jesús al fin es un escándalo. Su sabiduría es escándalo. Sus milagros son escándalo. Sus familiares, unos más en el vecindario, son escándalo. Y Jesús, que quiere ser signo de salvación, pero si uno no reconoce en él el abrazo de Dios para el mundo, de hecho, no es signo de salvación. Simeón le había anunciado a María que una espada le atravesaría el alma por causa del Hijo, que había de ser signo de contradicción. Esa misma espada es la que atraviesa el alma de Jesús. Un día Jesús llorará bajando por la ladera del Monte de los Olivos porque la ciudad amada no ha comprendido el día de su visita. El episodio de Nazaret, una aldea sin mayor importancia, será un día el drama de Jerusalén que no reconoce la visita de Dios. Y para San Pablo será igualmente el drama de su pueblo judío, de su presente y de su historia próxima a la vista, que tampoco conoce la visita de Dios. La consecuencia inmediata es que Jesús se encuentra con las manos atadas y no pudo hacer allí ningún milagro, porque el milagro no es ninguna magia, viene de la fe, se desarrolla en la fe y culmina en la fe. Sin fe no hay milagros. Y el evangelista dice una frase importante, que es el veredicto de lo que está pasando. Este desengaño de los suyos tuvo que ser muy doloroso para el alma de Jesús. Él bien sabía las frases de los profetas, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, que hemos leído, la lectura primera de este domingo. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. También los hijos tienen dura la cerviz y el corazón obstinado. Jesús sabía todo esto, pero no alivia su experiencia al tener que ajustar el desengaño con el propio paladar. Y entonces dijo, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Jesús se ve y se autodefine como un profeta despreciado. Es su propio destino, aunque la amarga experiencia tiene una contrapartida. Jesús es el más amado de los hijos de los hombres. Y aquí estamos. Queridos hermanos, el Evangelio nos ha llevado a estas consideraciones históricas para situarnos en contexto. Pero ahora viene la interpelación que se dirige a nosotros. ¿Qué ha pensado el vecindario acerca de Jesús? Ya lo hemos visto. Pero el anuncio del Evangelio recae sobre nosotros, no sobre aquello que pasó. ¿Qué piensa hoy nuestro vecindario acerca de Jesús? Y muy en particular, yo, que llevo el nombre de cristiano, lo que quiere decir del grupo de Cristo, de la familia espiritual de Cristo, de los discípulos de Jesús, y en cuanto a discípulo, no menos que Pedro, Santiago y Juan. Mi familia no puede responder por mí, porque la fe, que ojalá tuviera un gran soporte familiar e incluso social, es definitivamente una opción personal. Es que ni sus hermanos creían en él, nos ha dicho San Juan. La propia tradición ambiental, marcada con el signo del cristianismo, no es la llave de la fe. En última instancia, no me da ninguna garantía de que yo sea verdaderamente cristiano. Jesús quiso hacer milagros y no pudo, bien a pesar suyo. A lo mejor, hermanos, por sorprendente que parezca, un criterio de la fe, de mi fe, sea la narración de los milagros que el Señor ha hecho conmigo. Ya hemos dicho que los milagros arrancan de la fe y crecen
y viven en la fe, lo comprendan o no los comprendan, los que no tienen fe. Preguntémonos, ¿cuáles son los milagros que yo puedo narrar que Jesús ha hecho conmigo en el curso de mi vida? He aquí una prueba soberana, una prueba iluminada. La fe abre espontáneamente de por sí a la intimidad y a la experiencia. Es su atmósfera propia. Vivir la fe es abandonarse a la entrega amorosa del Dios de las maravillas. Hijo mío, todo lo mío es tuyo, le dijo el padre de la parábola al hijo mayor de la casa. No le comprendía. No había disfrutado de aquel amor regalado en medio de los sudores del trabajo. No había hecho de su vida una fiesta de amor en la obediencia filial. Hermanos, Jesús espera nuestra fe. Jesús se admiró un día de la fe de aquel centurión y dijo que en Israel no había encontrado tanta fe. Que Jesús pueda admirarse de nuestra fe. Démosle a Él el gozo de la fe que Él mismo nos ha regalado. Amén.